Bueno, muy bien. Estamos entonces listos para empezar otro sábado más con Edgar, que nos acompaña de Ciudad de México. Bienvenido, querido Edgar, ¿cómo estás? Doctor, qué gusto, muy buenas tardes. Estoy Espera que muy se... contento de saludarlo y también de saludar a nuestro público. Ahí está, con problemas técnicos, siempre es nuestra característica, ya para siempre. Un día que la hagamos bien, nadie nos va a creer. No, es que aquí lo que nosotros aportamos no es la cuestión técnica, sino la sustancia. Sí, eso queda claro. Bueno, ¿cómo estás ahí en Ciudad de México? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo va la cosa? Pues ha sido una semana muy lluviosa. De hecho, el primer huracán de la temporada Ah, entró esta misma semana. La noche del jueves para viernes entró el primer huracán a las costas del Pacífico por la zona de Oaxaca, de Guerrero. Entonces ha tenido toda la zona central de México ha sido muy lluviosa y pues sobre todo pendientes mucho de los temas que tenemos en nuestro vecino, si se involucra o no se involucra en el conflicto entre Israel e Irán, que ya cumple una semana de haber iniciado justamente por estas fechas, de jueves para viernes también entró ese problema en circulación. sí, sí, este tema de la guerra, es una guerra ya clara, ¿no? Abierta, declarada entre Israel e Irán, ocupa el 100% de las primeras planas, las noticias, de la preocupación, de los temas de política internacional. E incluso no solo es una problemática que incluye a Israel y a Irán, sino que está Europa, Estados Unidos, los países del Golfo Pérsico, Rusia, China, todos están involucrados en cierta manera. Una pregunta, a ver cómo ves vos. ¿Vos crees que esto tiene posibilidades de escalar y como ya se están bombardeando las imágenes y las noticias de guerra mundial y esas cosas? Yo lo que comentaba en algún otro espacio donde hemos tenido la oportunidad de dialogar es que los Balcanes del siglo XX es el equivalente al Medio Oriente del siglo XXI, porque todas las potencias están involucradas de una o de otra forma. Todo el mundo tiene intereses, todo el mundo tiene alianzas militares, económicas. Ahí hay digamos que todas las rutas comerciales de intereses, ductos, oleoductos, todo converge en una misma zona, lo cual lo hace bastante conflictivo el asunto. Y si se llega a involucrar a Estados Unidos de manera directa, pues sí tiene el peligro de escalar, pues de manera muy, muy peligrosa. Sobre todo por lo que mencionaba justo la Cancillería rusa, si no mal recuerdo. Decían que el que Estados Unidos se involucre directamente le abre la puerta a que otras potencias de mayor o menor tamaño entren abiertamente, porque, reitero, todo el mundo tiene intereses en la zona. Sí, queda claro que si hay un involucramiento ya declarado de Estados Unidos, todo el mundo se va a sentir amenazado, ¿no? Eso queda Claro. claro. Ah, mira, yo estuve, justo te comentaba antes, estuve aquí en Ecuador, en la Universidad de las Fuerzas Armadas, donde trabajo, en un panel internacional que trataba estas cuestiones del orden mundial, etcétera, ¿no? Entonces, en mi participación mencioné algo relativo a que este es un orden mundial de desacople. La palabra es desacople. El mundo se está desacoplando, pasando entonces de un mundo unipolar a un mundo que por ahora no sabemos hacia dónde va a ir. A mí no me parece lícito y claro decir que vamos a un mundo multipolar como si fuera una especie de garantía de que vamos hacia ahí. No, no está para nada claro. Y además, cuando se habla reiteradamente de transición, no se dice absolutamente nada en qué consiste esta transición, ¿no? Así Como es. muchos se dice que es caótica y complicada y demás. Y yo entiendo que es una situación de desacople mundial. En ese contexto, yo diría, no hay mucho alimento para que escale a una guerra mundial. Y entonces ahí te hago la otra pregunta.
¿no? En el caso, no sabemos qué va a ser el futuro. Donald Trump fue muy claro decir que él tampoco sabe qué va a pasar. Y si él lo dice, ya estamos directamente, ¿no? Con el signo de interrogación bastante grande. Las posibilidades entonces están totalmente abiertas. Esto quiere decir, entiendo yo, que en el caso de que esto escale, el programa de Donald Trump se desmorona, ¿no? Que es algo de lo que veníamos a hablar. Ujú. Contame cómo ves eso. Es que justamente los votantes de Donald Trump, la base maga del Make America Great Again, se basa sobre una sola premisa: dejar de lado las guerras eternas en el exterior para dedicar todo ese tiempo, todos esos recursos a solucionar las problemáticas internas que no son menores en Estados Unidos. Y es Entonces, sensata esa idea. si Esa se idea es involucra sensata. Estados Unidos en una guerra, está rompiendo completamente con la premisa básica de pues de todo su proyecto. Y no es una cosa menor, porque Donald Trump estuvo durante la campaña permanente que tuvo en el interregno, de alguna forma decirlo, de Biden, mencionando: conmigo todos esos problemas no sucederían, Tal porque cual. yo sí tengo la capacidad de solucionar, yo sí tengo la capacidad de hablar, yo no invadí ningún país, yo no tuve ninguna guerra, y cosa que en realidad era Así cierta. fue. O Ujú. sea, por más ilógico, por más extraño que parezca, Donald Trump fue el primer presidente de Estados Unidos en muchísimo tiempo que no bombardeó un país. Sí mató, hay que decirlo también, sí mató a Soleimani, este dirigente militar iraní de gran arraigo en su país, pero no llevó a su país a ninguna guerra. Fue una operación, como le encanta a los gringos decir, quirúrgica, ¿no? Entonces, por supuesto que genera mucha confusión, mucha indignación dentro de Estados Unidos, porque además está intentando involucrarse en un problema ajeno cuando tiene uno doméstico fuertísimo que no ha terminado de solucionarse, que es el tema migratorio. Siguen las redadas migratorias en California, siguen las protestas dentro de Estados Unidos contra Ajá. la agencia de aduanas, la agencia de migración. Entonces, qué irónico, ¿no? Lanzarse a una guerra exterior cuando tienes un desbarajuste interno. Sí, y ahí podemos meternos un poco en la situación interior de Estados Unidos y retomamos después lo de Israel-Irán. En Estados Unidos la problemática migratoria, las movilizaciones migratorias en la costa oeste del país son la expresión de un fenómeno mucho más extendido, Claro. ¿no? Que es el problema de la división de la clase dirigente americana que tuvo su mejor lado de transparencia, digamos, cuando Elon Musk retiró del gobierno. ¿No? No es que Elon Musk un día se despertó y dijo ya no quiero saber más nada, sino que en realidad hay un sector muy importante de la clase dirigente americana, de la clase empresaria, etcétera, que ve que esto no está funcionando. Y que entonces el proyecto de presupuesto federal enviado por Donald Trump es un proyecto altamente deficitario, porque en su interés de favorecer a los grandes empresarios, les hace una incentivación fiscal, entonces les quita impuestos y eso claramente eleva el déficit fiscal del país y ahí está el peligro. Los propios corporativos beneficiados se asustaron y rechazaron la idea. Y en ese contexto es que dice Elon Musk, porque Musk se refiere específicamente al presupuesto como Así causa de su es. salida, Exacto. esto es una fantochada, esto es una payasada, se va. ¿Mm? Lo cual significa un deterioro de la gobernabilidad de Estados Unidos y una expresión del deterioro en la problemática migratoria, porque si Donald Trump estuviera en una situación de gobernabilidad elevada, no habría tal conflicto migratorio, incluso no lo hubo en todo este tiempo hasta ahora, ¿no? Así es. Y no es que Es haya que, sido antes la política migratoria de Donald Trump benévola con los migrantes, ¿no? claro. Y además, lo que mucha gente no entiende por la retórica es que el primer periodo de Donald Trump, irónicamente, a pesar de que todo el tiempo estuvo mencionando el problema de la migración, fue el presidente
durante el primer Cierto. periodo que menor número de personas migrantes deportó. Deportó más Obama, deportó más Biden. Es más, hasta el muro famoso que quería construir en su primer periodo, construyó más Obama de ese muro que el propio Trump. ¿Por qué ahora la problemática? ¿Por qué ahora surgen tantos estos temas, incluso con Elon Musk, que no es Elon Musk, es la cabeza de todo un conglomerado de plutócratas que están apostando al gobierno de Donald Trump y que quieren darle una solución distinta a la crisis que hay dentro de Estados Unidos, que no es una crisis menor, o sea, es una crisis estructural. Hay que decirlo también así. Hay un Claro. sector dentro de Estados Unidos que quiere seguir gobernando al mundo como si estuvieran en 1950, como si ellos tuvieran todavía la mayor capacidad industrial, militar y financiera del planeta y ahora toda la correlación de fuerzas ha cambiado después de 75 años, ¿no? Entonces, sí, porque lo que tenemos en Estados Unidos es un combate entre dos políticas, ¿no? Y esas dos políticas tienen que ver con la situación interior, que un poco ya la estuvimos describiendo, pero por supuesto y en primer lugar con la cuestión de la guerra a nivel mundial. Por eso es que si Estados Unidos se involucra activamente en la guerra entre Israel e Irán, los triunfadores, digamos, son los del Deep State, aquellos Claro, que ya venían desde antes exacto. proclamando de que la guerra mundial, digamos, ¿no? Una guerra generalizada, es la forma de Estados Unidos de salir de la crisis, ¿no? Perdón, nada más un pequeño paréntesis. A mucha gente se le olvida porque empezaron ahorita, en México se dice, ¿no? Disfruten lo votado, ahí está Trump y demás. Es que no iba a ser una realidad distinta si ganaban los demócratas. En 2016, Hillary Clinton tuvo la osadía en uno de los debates contra Donald Trump de amenazar a Rusia con una guerra nuclear. No lo Cierto. digo yo, está ahí, ahí lo pueden buscar, está el debate. Entonces, esta visión de irte a la guerra para solucionar todo el tema del déficit incluso gigantesco que tiene Estados Unidos, la parálisis en la producción interna y demás, siempre ha sido una alternativa a la guerra, aunque eso signifique guerra nuclear. Ujú. No iba a ser distinto, ¿eh? Con los demócratas. Sí. Por ahí hasta nuestros oyentes conviene por ahí aclararle un dato adicional en términos explicativos, ¿no? El hecho de que Estados Unidos se involucre en una guerra que quizás no sea inicialmente una guerra mundial, pero va escalando el conflicto, implica entrar en un mundo que ya no estaría tan desacoplado, sino que se podría ver este involucramiento de Estados Unidos en la guerra como un intento de reacoplar el mundo Ujú. y, por supuesto, tal cual lo acaba de decir, de volver en cierta medida, hasta donde se pueda, al unilateralismo americano. Esos son los dos proyectos que hay Así es. separados. La otra cosa, volviendo ya a la cuestión de la guerra, es que hay una pelea de discursos a nivel mundial, ¿no? Porque incluso en el análisis que todos más o menos hemos leído, pero que creo que incluso nosotros lo dijimos antes que bastante más de los que han opinado, diciendo que parece que Donald Trump lo están derrotando, incluso en ese discurso no hay una descripción exacta de lo que está sucediendo. Porque otra manera de explicar lo que está sucediendo es que Estados Unidos está presionando a Irán para que baje los Desescalar, ataques, claro. ¿no? Y que todo es presión, mandar los portaaviones, decirle a Irán que se rinda y esto y lo otro, sabiendo que Irán, por supuesto, no se va a rendir, no lo van a asustar los portaaviones, pero entre Vladimir Putin y Donald Trump presionando a Irán para que, bueno, le damos algún elemento de negociación. Israel mucho más no pretende en Irán, no es que quiera conquistar Irán, ¿no? Es bombardear, eliminar la cúpula militar, dejar un país con un programa nuclear totalmente atrasado, quizás inviable para volver a resucitarlo, de tal manera que no se convierta en un enemigo a mediano plazo, en términos militares reales, y todavía no está claro que Irán esté por retroceder, la lluvia de misiles está cayendo, está produciendo daño.
esa lluvia Claro. de misiles. El rumor respecto a la cúpula de hierro es que no funciona tan bien, quizás por la cantidad de misiles, quizás por Así es. un hackeo, una serie de consecuencias y circunstancias que desconocemos, por supuesto, ¿no? Pero si esto se prolonga, podría escalar, pero me parece totalmente inconducente un escalamiento. Estados Unidos se ha metido desde el 20 de enero en un programa en el cual no tiene mucho interés ni posibilidad de retroceder. El intento de cambiar el orden mundial para que sea un orden mundial desacoplado y que entonces Estados Unidos mire hacia adentro es una intención seria, pero sobre todo una intención muy apoyada por los electores americanos. Es que ya no nos acordamos quizá que Estados Unidos lleva desde el 2001 en guerra continua en todo el Medio Oriente. El problema no es que estén en guerras, el problema es que las ha perdido. Se pierde una guerra cuando no se consigue el objetivo que buscaste. Entonces, se fueron a invadir Afganistán para controlar toda la reserva de minerales que hay y sobre todo ponerle un alto a la expansión china por toda Asia Central. No lo lograron. Justamente la estrategia de desgaste que le aplicaron a la Unión Soviética cuando invade Afganistán en los 80 se les revirtió. Exactamente la misma. Fue un efecto boomerang. Invadieron Irak, no dominaron todas las reservas petroleras iraquíes, no pudieron asentarse sobre el territorio a pesar de toda la maquinaria bélica que le metieron. Entonces no ha habido un país al cual le puedan pasar la factura de todas estas guerras. Ese es el problema real. No es que estén en guerra, es que no le pueden cobrar a alguien más la factura y la deuda pues va a empezar a calar sobre tu propia espalda. Y ese tipo de cosas, cuando ya ves deteriorada tu vida diaria dentro de Estados Unidos, pues claro que cae mal. Les decimos muchas veces a las compañeras, a los compañeros que nos ven, esta es la primera generación dentro de Estados Unidos que no aspira siquiera, ya no digamos mejorar la capacidad de poder adquisitivo, de sus padres. Ya no aspiran siquiera a igualarla. En un país cuyo corazón es el consumo, imagínense ese trauma. Eso explica gran parte de los problemas sociales que hay en Estados Unidos, que no están teniendo esa capacidad de compra, de adquirir todos los productos. Entonces, se genera el otro lado de la moneda, digamos. Cuando no puedes consumir, te genera el sentimiento de impotencia, de incapacidad, de todo este tipo de sentimientos negativos socialmente hablando, y es una espiral descendente. Sí. De eso se trata también el problema de la crisis interna dentro de Estados Unidos. Su planta productiva prácticamente ya está hecha cenizas porque la mudaron a China apostando y al sureste asiático, a algunas partes de México, apostando a que las finanzas y el diseño de última tecnología les iba a durar para toda la vida. El problema es que este proyecto de Donald Trump, que como vos lo explicás, tiene su racionalidad y su razón de ser, tiene un fuerte apoyo electoral y es básicamente lo que le permitió llegar a la presidencia y dominar ambas cámaras, no está saliendo bien dentro de Estados Así es. Unidos, ¿no? Las Se está fábricas no están atorando con la volviendo a realidad. Estados Unidos. ¿Mm? Se está atorando con la realidad. Todos los impulsos que tiene Donald Trump para echar adelante su proyecto están viéndose estrellados en la realidad. Quiso regresar todas las fábricas que mudó a México y se estrelló con la realidad que ni siquiera los propios empresarios están dispuestos a mudarse tan rápido. Quiso regresar toda la deslocalización que mandó a China y al sureste asiático para reindustrializar su país y no es tan fácil hacerlo. Entonces, cada proyecto que emprende se topa con la realidad
Y se topa con la realidad de un mundo en el que Estados Unidos ya no es la primera potencia militar del planeta, ya no es la primera potencia industrial, conserva la parte financiera, pero con una deuda gigantesca sobre sus hombros. Entonces, por supuesto, una cosa es lo que Donald Trump haya intentado impulsar su proyecto y otra cosa es lo que la realidad le permita Ajá. De concretar. todos modos, incluso teniendo en cuenta lo que advertís respecto a que la realidad le está poniendo frenos fuertes a su proyecto, el mundo está cambiando, ¿no? El Claro, mundo de la globalización ya está desmoronándose a toda velocidad y tenemos un mundo que yo mencioné en mi intervención aquí en Ecuador, un mundo de países continentes. ¿Por qué? exactamente. ¿No? Vos tenés Rusia, India, China, Brasil, Estados Unidos, ¿no? Las potencias, los grandes países son países continentes. ¿Qué quiere decir esto? Son países que tienen capacidad y posibilidad de tener sus propios recursos. ¿Mm? Ahora, incluso en estos países hay recursos a los cuales no tienen acceso o por su Exactamente. dimensión necesitan tener mayor cantidad de petróleo o mayor cantidad de trigo o mayor cantidad de lo que sea. Y entonces, gran parte del desacople es tan conflictivo porque todo el mundo está buscando a ver de dónde saca recursos. Por eso es que también hay un elemento que quizás sería bueno ver la semana que viene, que tiene que ver con la depredación del Ártico, por ejemplo, ¿m? Mm, Con la probable ruptura del Tratado Antártico, ¿m? Con la problemática del espacio exterior, que jamás se habla del asunto, porque no es que van al espacio exterior con un interés científico, sino que quieren petardear los meteoritos para sacar oro, platino, lo que sea, los recursos de todo tipo y que la minería hay en el espacial, espacio exterior en abundancia. Y el otro elemento importante que empieza a cobrar cada vez más trascendencia son los mares, los océanos, cada vez más importancia porque ahí hay toneladas y toneladas y toneladas de recursos inexplorados e inexplotados, ¿no? Entonces, ese combo de cuestiones es lo que no queda tan claro hasta que nosotros lo podemos en relieve. Esta es una guerra de recursos. Todo el mundo está tratando de captar recursos para sí, primero. Y en segundo lugar, sería para China, para Rusia, para India, una total maldición que la guerra se convirtiera en una guerra mundial. ¿Mm? Porque en una guerra claro. mundial Europa ahí levanta, ¿no?, la cresta y se pone en guerra, que es casi lo único que se sabe hacer desde que se menciona el nombre Europa, hace un par de 500 o 600 o 1000 años, digamos. Y el orden mundial retrocedería relativamente a un orden globalizado a partir de la guerra. ¿Mm? Y en este sentido, lo último que te quiero mencionar así muy rápidamente, nuestros libros ya no sirven. Los libros con Sí, los que estudiamos la exacto. política, ¿cómo ves? Contame un poco, a ver, ¿cómo ves Es que eso? muchas veces es complejo explicarle a las personas que toda esta realidad construida a partir del final de la Segunda Guerra Mundial ya no existe. Entonces, todo a lo que estábamos acostumbrados ya está caduco. O sea, la ONU ya no funciona. Es como la Sociedad de Naciones en el Sí. periodo interguerras. Ujú. Ya no se adaptan a la realidad actual. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, ya ni siquiera se habla de ellos, justamente porque ya están caducos, ya no son la principal herramienta de control financiero planetario, ya fueron desplazados. Entonces, tampoco es una cuestión que sea muy novedosa, ¿eh? Si nos vamos un poquito hacia atrás, vemos que es hasta cíclico. Hace 100 años teníamos a una potencia mundial que estaba en descenso, que era Inglaterra, a una potencia militar en ascenso, que era Alemania, y a una potencia industrial en ascenso, que era Estados Unidos. Y al final no quedó en la cima del poder mundial la potencia militar, quedó la potencia industrial. Si nos venimos ahora
a nuestros días, pues hay una potencia industrial llamada China y una potencia militar que se llama Rusia, hay una potencia en declive que se llama Estados Unidos y todavía no sabemos cómo vaya a terminar esta circunstancia porque está siendo muy compleja y se están prolongando todos los conflictos que vemos en todas partes del mundo. O sea, Ucrania no está resuelto. Siguen estando ahí todos los equipos especiales de la OTAN, toda la mercenarización de la guerra para debilitar a Rusia. Está el conflicto en Irán, están conflictos en el Mar del Sur de China. Quizá hasta Latinoamérica es una de las zonas más tranquilas del mundo, Más tranquila y más irónicamente. desorientada. Entonces, También es que no sabemos cómo reaccionar, no no tenemos sabes. nuestros grandes parámetros, nuestras luces, los faros que siempre vemos están en completo descontrol, están fuera de sí, entonces es complicado también esta parte de pensar que no tenemos, lo decíamos, me parece que hace dos programas, Latinoamérica por sí misma va a ser una región que va a tener que dejar de pensar como colonia y vamos a tener que empezar a pensar como metrópoli, Sí, por decirlo de alguna pero forma, a ver si sin estás imperialismo, A ver si porque no estás de estamos... acuerdo que incluso aunque siguiera pensando como colonia, América Latina está creciendo, está saliendo para adelante, porque el pensamiento geopolítico de Brasil no es un pensamiento anticolonial o revolucionario de nada por el estilo, es un pensamiento basado en la capacidad de expansión de la economía brasileña, Exacto. ¿no? Que En su hacen de acceso a recursos. inteligencia, sí, sí, que tiene en cierto caso un ejercicio de soberanía relativamente independiente de Estados Unidos, pero muy relativamente, ¿no? Porque Brasil jamás se destacó por deslindarse de Estados Unidos. Eso es más de México que de otra cosa, aunque en México la oposición diga que están entregados de pies y manos a Estados Unidos. Nunca ha sido así ni con Peña Nieto, ¿no? Entonces, menos ahora. Pero el otro dato, y ya nos quedan 2 minutos, es la cuestión de los textos académicos, de los conceptos que utilizamos para explicar la realidad mundial. Conceptos como soft power, hard power, smart power, conceptos como la interdependencia, no funcionan más. Globalización, no funcionan más. Incluso conceptos o términos como amenazas no funcionan más. Porque ahora la amenaza no es si Colombia va a atacar Ecuador o si, etcétera, etcétera, sino que la amenaza deriva del caos del propio sistema. Entonces, el cambio climático puede ser exacerbado por la explotación del Ártico, que está súper explotado, digamos de paso, ¿no? Y esos acontecimientos que deberíamos quizás relatar o estudiar en otro de nuestros programas, son los grandes problemas del mundo. Yo mencionaba el martes el hecho de que si empieza a haber cierta explotación, puede ser dentro de 15 años, 10 años, 2 segundos o nunca, pero la tendencia y la posibilidad existe de que se empiece a explotar los recursos de la Antártida, puede cambiar la temperatura de la corriente de Humboldt y entonces la actividad pesquera ecuatoriana puede desaparecer. Y eso sería un Mm, golpe terrible. Y es una amenaza que no parece ser una amenaza, ¿no? Pero sí, como esto es correcto. un caos absoluto, podemos meterle una bomba nuclear a un meteorito y el planeta Tierra puede implosionar en virtud del 3.000 fragmentos de un meteorito donde buscaban oro. Esas cosas son las que hay que empezar a reflexionar en virtud de un mundo que se está desacoplando y como si fuera una especie de terremoto, al desacoplarse las placas tectónicas, todo tiembla, todo se cae. Pero no es una situación de guerra mundial. Una guerra mundial tiene como primer requisito un mundo acoplado. Por eso se dice mundial. ¿Mm? Exactamente, creo que todavía no terminamos de visualizar qué es lo que viene, pero sí podemos ir viendo cómo se cae a pedazos lo que era, Tal ¿no? cual. Como si estuviera como eh, como un ejemplo en un barco, vas en la parte de atrás del barco. Entonces nada más vas viendo cómo se generan olas cuando el barco avanza, pero no sabes
lo que va a venir tal del cual. frente, Y ¿no? con Entonces toda solamente vas, claridad, la percepción de Donald Trump es la percepción de ponerle fin al orden unipolar. Entonces, porque ya no le no conviene podemos. más, ya no está ganando Estados Unidos eso. Iremos para Todo adentro. lo, todo lo que fue concebido, para lo que fue concebida la globalización, ya no le conviene, ya dejó de serle funcional a los Estados Unidos y al contrario, ya es ya le genera pérdidas. Así como el Imperio Británico funcionó durante un siglo porque les expoliaba la riqueza, hubo un momento en el que mantener dentro Ah, de sí era más mismo caro. a India, Australia y demás, les generaba un costo mucho mayor de lo que les podían sacar a la Gran Bretaña. Por eso no dudaron en darles la libertad, no porque sean unas almas Bueno, caritativas. pasó con Francia cuando el costo del mantenimiento de las guerras napoleónicas eran tan elevados que tuvo que deshacerse, ¿no? De la mayor parte del territorio que tenía aquí en América del Norte. Y eso Claro, permitió el desarrollo de Estados Unidos. Es más o menos efectivamente. algo como lo que está sucediendo ahora, ¿no? O sea, sí, no es un tema que ya esté escrito en el muro, como se dice, que, bueno, ya pasó hace un siglo, hace 2 siglos, se va a repetir tal cual. No es así, digamos. Estamos viendo que termina un ciclo, pero no sabemos cómo vaya a venir Sí, tal cual. el ciclo que Bien. viene. No está nada Podríamos escrito. cerrar nuestro programa porque ya se nos vino el tiempo encima diciendo, el mundo unipolar está desapareciendo, pero no tenemos mucha idea de cómo es el mundo que está por venir. Si es que hay un mundo que está por venir, porque es justo en Sí, estos días en los que nosotros no estamos asegurando que no va a haber una guerra mundial. Parece claro. irracional que la haya, no parece que encaje con la línea general de los acontecimientos, pero no se sabe. No Al sé. final de cuentas, tampoco se preveía que Donald Trump irrumpiera en el escenario político estadounidense y llegó 2 veces a ser presidente. Hay que tener mucha calma, hay que ver hacia futuro y entender que estos años han sido de geopolitización del acceso a los recursos naturales. Eso ya lo veían desde hace 15 años los centros de estudio europeos. El problema es que Europa quedó tan chiquita, tan relegada, que No, sí, ya ni siquiera les alcanza para acceder a esos recursos. Por eso empujan a la guerra con Ucrania y ellos son partidarios de la guerra, porque solamente a partir de la guerra es que ellos pueden meterse a la negociación y tal ser cual. parte del Y volver reparto al de... eurocentrismo, que es otra de las cosas que se está perdiendo, etcétera, etcétera. Bueno, ya, estuvo muy interesante como siempre. Así que te mando un gran abrazo, muchos saludos y muchos cariños para nuestros oyentes. Y el próximo sábado andamos por acá de vuelta conversando de estas cosas en GPS Política Internacional. Si nos lo permite pues, la situación, si todavía existe mundo, aquí nos veremos. Así todavía existe el mundo. Que estén muy Chao, querido bien. Edgar. Un gran abrazo, buen fin de semana. Encantado.